Amigos, ¿qué tal? Les traigo historias para que ustedes escuchen mientras están haciendo otras cosas. Y en este caso, historias en donde tu instinto te dice huye. Cuando era pequeño, siempre era el último al que recogía el conductor del autobús para ir al colegio. Un día estaba esperando el autobús solo y se detuvo uno en el que no había ningún niño. El conductor me sonrió y me dijo que subiera. Tenía un mal presentimiento, así que le pregunté: ¿dónde están los demás niños? Él me respondió: ahora iremos a buscarlos. Súbete ya. Estuvo insistiendo cada vez más, pero no hizo ninguna locura. Yo seguía diciendo que no, y él se encogió de hombros y se marchó. El autobús de verdad llegó unos minutos más tarde. Fui al colegio y mis padres no se enteraron hasta que se los conté esa noche. Pensándolo bien, estaban bastante preocupados. Recuerdo que se apresuraron a hacer unas cuantas llamadas. Tenía 8 años. Ir al dentista me ponía la piel de gallina. Nunca me agradó el dentista. Su sonrisa siempre me parecía exagerada, demasiado estirada, como si sus labios estuvieran ensayando una expresión humana. Siempre lo comparé con los payasos, esa falsa alegría que te eriza la nuca sin saber por qué. Afortunadamente, mi mamá siempre iba al consultorio conmigo para que yo no tuviera miedo. Ella entraba conmigo a la sala de consulta, se sentaba en mi lado y sostenía mi mano mientras el tipo me revisaba. Era mi blindaje, mi seguridad. Pero mis padres estaban divorciados y un día mi papá tuvo que llevarme a la cita. Llegamos, me senté en la sala de espera y cuando la asistente me llamó, mi papá ni siquiera levantó la cabeza del periódico. Tú ya estás grande, entra solo, me dijo, como si fuera un capricho que quisiera que me acompañara. Le rogué que entrara conmigo. Se negó. Las asistentes, impacientes, me tomaron de los brazos y me arrastraron literalmente por el pasillo. Yo me aferré a las paredes, pataleé, grité como si estuvieran desollando vivo. Mis alaridos retumbaban en todo el consultorio. No quería sentarme en esa silla. No podía. Algo dentro de mí se negaba con una fuerza irracional. La escena era un caos. 2 señoras intentando sujetar a un niño de 8 años que se retorcía como animal acorralado, mientras el dentista, desde la puerta, solo observaba con esa sonrisa inmutable, esperando. Finalmente mi papá entró furioso. Me agarró, me levantó del suelo como un trapo y con la cara llena de ira me sacó de ahí a empujones. En el auto no paró de regañarme. Me llamó malcriado, me dijo que mi mamá me tenía demasiado consentido y que seguro lo había hecho solo para hacerle un berrinche a él. Reagendó la cita para cuando mi mamá me tuviera y se pasó el resto del día recordándome lo avergonzado que estaba de mí y de mi comportamiento. 2 semanas después, mi papá tuvo que tragarse cada una de sus palabras. Esa noche, la televisión encendida mostraba el rostro de ese dentista en el noticiero. Había sido arrestado. La investigación tapó un infierno. Lo acusaban de posesión y producción de CP. La peor parte, la que me hizo vomitar, fue el modus operandi. Aprovechaba la anestesia para abusar de los niños que estaban inconscientes en su silla. Y luego los fotografiaba. Estábamos de fiesta en un sitio habitual junto al río, y un tipo salió del bosque. No paraba de decir cosas raras como: tienen que tener cuidado por aquí, hay gente mala por este lugar. Y cuando le preguntamos quién era, solo dijo: no soy nadie. Todos nos quedamos un poco inquietos y básicamente le dijimos que se fuera a la mierda. Un par de días después, una chica se cayó del columpio de cuerda que había ahí y se hizo mucho daño. Alguien había colocado anzuelos de pesca por toda la parte inferior del columpio y le arrancaron trozos de carne de la pierna. Más tarde descubrimos que el tipo era simplemente un vecino.
y que, aunque era un borracho que daba miedo, era inofensivo. Había una familia de locos, probablemente endogámica, que vivía más arriba en la carretera y de la que él solía advertir a la gente. Unos 5 años después, golpearon a un chico con un tronco y se llevaron a una chica a punta de pistola para ir a dar una vuelta. Corría en los años 70, una época donde los niños aún teníamos un lujo que hoy parece de otra galaxia, la libertad ingenua. Mi mamá me llevaba al Kmart y mientras ella recorría los pasillos con su carrito, yo tenía el permiso tácito de perderme entre los juguetes. Sin celulares, sin vigilancia, solo yo, los estantes de colores y el ruido blanco de una tienda departamental. Esa tarde todo era igual. Estaba concentrado jugando, probablemente con un juego de luces y sonidos que imitaba al famoso Simón Dice, cuando un anciano se detuvo a mi lado. No parecía amenazante, vestía normal. Hablaba con una voz suave y pausada, haciéndome plática mientras mis dedos seguían el ritmo del juego. Para un niño de esa edad, un adulto amable era sinónimo de seguridad. Pero entonces su tono cambió. Ya no era una pregunta, era una orden envuelta en caramelo. Ven conmigo. Y sin esperar mi respuesta, tomó mi mano. La suya era áspera, fría. Yo, obediente y sin malicia, caminé a su lado. No me llevó por un pasillo escondido, ni por una puerta trasera. Hizo algo mucho más audaz. Caminó conmigo de la mano por el pasillo central de la tienda, el más ancho y el más iluminado, por donde cualquier empleado o cliente podía vernos, pero nadie nos vio, o peor, nadie quiso ver. Mis pies seguían el paso del anciano, y mis ojos se fijaban en el enorme letrero rojo que decía salida. Con cada paso la salida se hacía más grande. Con cada paso el mundo de los juguetes se quedaba atrás. Y entonces ocurrió el milagro. Justo cuando estábamos a punto de cruzar la última fila de estantes, giré la cabeza hacia la derecha por puro instinto. Y ahí estaba ella, mi mamá, distraída al final del pasillo revisando algo en un anaquel. Solté la mano del anciano con la velocidad de quien encuentra un salvavidas. Recuerdo haberle dicho, ahí está mi mamá, me voy con ella. Él no forcejeó, no dijo nada, solo se quedó inmóvil, viéndome correr hacia ella, como si su plan se hubiera desinflado en un segundo. Me pegué a mi mamá y seguí caminando a su lado. Nunca le conté qué pasó. ¿La razón? Miedo. Miedo a que me regañara por haberme ido con un extraño. En mi cabeza infantil, yo era el culpable, no él. Así que guardé silencio. Fue varios años después cuando me di cuenta de que probablemente había evitado por poco ser secuestrado, acosado o algo peor. Corría el invierno de 1990, en una aldea perdida de Quebec, Canadá. La nieve caía sin tregua y nuestra casa estaba a más o menos 3 kilómetros del pueblo, completamente aislada. Mis 2 hermanos y yo dormíamos profundamente. Yo tenía 6 años, mi otro hermano 3 y el pequeño apenas contaba con 1. En la mitad de la noche, el crujido metálico de la puerta al abrirse rompió el silencio. Alguien entró sin llamar. Mi padre, que siempre ha tenido el sueño ligero, escuchó pasos arrastrándose por la sala de madera, acompañados de un murmullo gutural y recurrente en francés. Se levantó de la cama, sin hacer ruido, y fue a encararse con lo que sea que había entrado a la casa. Cuando llegó a la sala, la imagen que vio lo heló más que el viento de la tormenta. Un hombre de pie, tambaleante, con el cuerpo rígido por la hipotermia y el aliento impregnado de alcohol. Pero lo aterrador no era su olor ni su estado de ebriedad, era su rostro. Minutos antes había chocado a menos de 2 kilómetros de nuestra casa. Su acompañante falleció en el impacto, pero a él el golpe le había arrancado el cuero cabelludo, dejándoselo colgando como una máscara de carne sobre los ojos. Mi padre no veía su cara, veía una masa roja y congelada, una figura sin identidad.
El hombre, sin conciencia de su propia apariencia, solo repetía una y otra vez como un disco rayado en francés: voy a morir, voy a morir. Mi padre contuvo el aliento. Por un instante no supo si tenía delante a un moribundo o a un fantasma. Pero entonces notó algo. El frío extremo había congelado parcialmente la herida, actuando como un torniquete natural que evitaba que se desangrara en el acto. Sin dudarlo, mi padre lo llevó hasta el automóvil y condujo 25 kilómetros bajo la tormenta de nieve, con la visibilidad casi nula, hasta el hospital más cercano. El hombre, contra todo pronóstico, sobrevivió. Vivía en una pequeña ciudad universitaria y mi bloque de departamentos estaba a un paso de zona de bares y del centro. Una noche entre semanas salí al porche de la entrada para fumarme un cigarrillo o dos. Me había quedado hasta tarde estudiando. Me llevé el libro de texto y me senté en las escaleras mientras fumaba. Una chica, a la que no conocía, pero que vivía en el piso de al lado, en la planta baja, volvía a casa desde el centro. Iba sola, y por su manera de caminar se notaba que había estado bebiendo. Entró a su piso y apenas había cerrado la puerta cuando un chico, que apareció de la nada, llamó a su puerta. Ella abrió y me di cuenta de que él se presentó, lo cual era raro, porque eran más de las 2:30 de la mañana. ¿Quién va al piso de una chica desconocida a esa hora? Así que decidí quedarme fuera y estar atento. Acabaron hablando durante más de 10 minutos. Ella reconoció más tarde lo extraña que era la situación, pero no sabía cómo terminar la conversación. Él hacía cosas de lo más espeluznantes, como agarrar la mano, acariciarle el pelo, e intentaba acercarse poco a poco a ella y a la puerta. Me aseguré de hacer ruido con mi libro de texto para que supiera que estaba allí, y después desapareció tan misteriosamente como había llegado. Llamamos a la policía, y unos días después nos hicieron sentarnos a la chica y a mí con un dibujante policial. En cuanto se hizo público el retrato hablado, nos llovieron las llamadas. El tipo resultó ser un abusador en serie, que seguía chicas que volvían solas a casa desde los bares, y se hacía pasar por un taxista para ofrecerles llevar. Esta chica tuvo suerte porque vivía muy cerca de los bares, así que él no tuvo oportunidad de montar su rutina del taxi. Salimos a acampar un grupo de 4 amigos. La idea era sencilla: subir un cerro que quedaba a unos cuantos kilómetros de la casa de uno de nosotros, metido en lo profundo del bosque. La zona no es desconocida. Hay senderos para caminatas y cuatrimotos, que los lugareños usan para llegar hasta allá, pero de noche esos caminos se vuelven oscuros y no deberían recorrerlos. Era cerca de la medianoche. El fuego estaba encendido. La madera ardía. Las cervezas estaban frías y las risas se perdían entre los árboles. Todo era perfecto, hasta que la realidad se rompió. El amigo que estaba sentado frente a mí, justo al otro lado de la fogata, se quedó petrificado. Su mirada se clavó en un punto detrás de mi espalda. De repente, soltó un grito que nos heló la sangre. ¿Quién eres? Giré la cabeza tan rápido que casi me lastimó el cuello. Y ahí estaba. Un hombre de más de 1,80 m, erguido, como una estatua en el borde del mismo bosque. No se movía. Solo nos observaba, con las manos caídas a los costados, y en una de ellas una roca del tamaño de un puño. Una piedra grande, tosca, como las que se usan para partir cráneos, no para hacer fogatas. Y en ese instante el tiempo se detuvo. Nadie dijo nada. Nadie respiró. Uno de nosotros, con reflejos de pánico, tensó una flecha en el arco que llevábamos para cazar. El que estaba frente a mí agarró una hacha. Yo, sin pensarlo 2 veces, desenfundé el cuchillo que llevaba en el cinturón. 3 armas contra una, y un silencio sepulcral. Pero el hombre no atacó. Tampoco huyó como un animal asustado. Simplemente se quedó allí,
mirándonos fijamente, como si estuviera evaluando si valía la pena el esfuerzo. Ni una palabra, ni una amenaza, ni un gesto, solo sus ojos clavados en nosotros. Pasaron segundos que se sintieron como horas, y entonces, sin previo aviso, dio un paso atrás, luego otro, y otro más, hasta que la oscuridad del bosque se lo tragó por completo. No se escuchó una rama romperse ni una hoja crujir. Esa noche mantuvimos la fogata más grande y alta que pudimos, alimentándose con todo lo que teníamos a la mano. Cada sombra que se movía por el bosque nos hacía agarrar las armas de nuevo. Nadie durmió esa noche. Él no volvió. No me suelen pasar muchas cosas espeluznantes, así que perdón si esta historia resulta un poco aburrida, pero en aquel momento sí que me asustó un poco. Hace unos meses, cuando tenía 14 más o menos, estaba paseando a mi perro, un Golden Retriever, muy hiperactivo, por una zona rural. Era una carretera bastante tranquila. Pasaba un coche de vez en cuando, más o menos cada 5 minutos. Pasó un viejo Toyota Corolla gris o un coche por el estilo, nada fuera de lo normal. Pero un minuto después, ese coche volvió a pasar y redujo la velocidad muchísimo al acercarse a mí, lo que me dio la impresión de que el tipo me estaba observando. Este tipo acabó yendo y viniendo por la carretera acechándome. Acabé fingiendo que tenía un celular y que estaba hablando con alguien al otro lado, por si se le ocurría alguna idea. El perro también me daba una sensación de seguridad. Después de que este tipo lo hiciera por 6ª o 7ª vez, me metí en el bosque para esconderme. Pasó por allí 2 veces más y esperé 10 minutos a ver si volvía. No lo hizo. Al final acabé corriendo de vuelta a casa, con un perro muy confundido y decepcionado. Creo que más tarde salió una noticia que coincidía con la descripción de mi acosador y que fue acusado de intento de abuso, aunque podría estar equivocada. Aún así, fue perturbador. No volví a salir a pasear durante aproximadamente una semana después de ese suceso. Vivir en una zona rural tiene algo de mágico. La paz, el silencio, el cielo estrellado, pero también tiene un precio. Cuando cae la noche y alguien toca tu puerta, sabes que no es una visita casual. Y cuando son las 9 p.m., el instinto se dispara. El año pasado, justo a esa hora, un golpe seco resonó en la entrada principal. Mi madre y yo nos miramos sin decir nada. En nuestra casa, a kilómetros del pueblo más cercano, nadie llega tan tarde sin avisar. Nadie. Yo fui a buscarla, y ella salió a la puerta para ver qué quería ese tipo. Era un hombre de aspecto común, sonrisa tensa, ropa de trabajo. Comenzó a hablar de que estaban abriendo un negocio, y sin venir al caso, nos preguntó si nos gustaban los productos hechos en Estados Unidos. Luego, con una naturalidad que resultaba perturbadora, nos tendió un envase de Clorox, diciendo que era una muestra gratis. Mi madre lo tomó con desconfianza, pero el tipo no se movió. Dijo que tenía que ir por su camioneta para traer una aspiradora que quería mostrarnos. Se giró, abrió la puerta lateral de su minivan y en ese instante mi madre alcanzó a ver el interior. No había aspiradoras, no había cajas de productos. Había 5 hombres adultos sentados en la oscuridad, mirando fijamente hacia nuestra casa. Mi madre no dudó ni un segundo, giró la cabeza y me ordenó en voz baja: «Corre, trae mi teléfono». Pero en casa no teníamos línea fija y el celular había desaparecido entre las sábanas. No lo encontré. Entonces, sin pensarlo 2 veces, tomé el cuchillo de cocina más grande que había y me paré al filo de la esquina, con el corazón latiéndome en el pecho, listo para lo que viniera. Mi madre, con una frialdad que no sabía que tenía, arrojó el envase de Clorox al suelo y alzó la voz: «Lárguense de mi propiedad ahora mismo. Ya llamé a la policía». No había llamado a nadie, pero ellos no lo sabían. El motor de la minivan rugió, las llantas patinaron sobre la tierra y salieron disparados calle abajo.
desapareciendo en la negrura de la noche. Nunca volvimos a ver esa camioneta ni a ese falso vendedor. Pensé que el miedo había terminado, que había sido un incidente aislado o algún intento de robo frustrado. 2 meses después me equivoqué. Eran casi las mismas horas, pero esta vez mi madre encontró a un hombre barbudo, solo, moviéndose sigilosamente junto a nuestra puerta trasera. La luz de esa entrada siempre está apagada. Él estaba colocando bolsas de basura negras, bien atadas, contra la pared. Mi madre salió con su carácter encendido y le gritó: «¿Qué diablos estás haciendo aquí?». El barbudo, sin alterarse, la miró y le dijo con una voz plana y fría: «Esto es para tu niña, mi hermana pequeña». Mi madre le ordenó que se fuera, y esta vez él obedeció sin correr, como si hubiera cumplido su misión. Ella, temblando de ira y de miedo, abrió aquellas bolsas. Adentro no había regalos, ni juguetes, ni comida. Había basura común, ropa sucia y, lo más perturbador, envases vacíos de tampones usados. Creíamos que ambos eventos estaban de cierta forma relacionados o una coincidencia tremenda de incidentes. La pregunta que aún nos persigue hoy no es quiénes eran, sino cuántas veces vinieron antes de que los viéramos. Hace unos años alquilé un departamento a un amigo mío. Lo había comprado hacía poco y lo había reformado por completo. Lo puso a la venta, pero no encontraba comprador, así que me ofrecí a alquilarlo mientras tanto. Después de mudarme, me di cuenta de que algo no iba bien con la vecina de al lado. Tenía unos 45 años, pero aparentaba mucho más. Se pasaba toda la noche despierta escuchando programas de radio cristianos y hablando en voz alta con alguien. Llegó un punto en el que no podía dormir, así que fui a su casa y le pedí que bajara el volumen. Abrió la puerta y eché un vistazo rápido. Todas sus paredes tenían cruces pintadas de diferentes colores y palabras como Jesús y ángeles garabateadas por todas partes. Las ventanas estaban pintadas de negro, sin dejar entrar nada de luz. Había alfombras húmedas y amarillentas que aparentaban 50 años, caca de perro y cucarachas por todas partes, aunque yo no vi ningún perro. Le pedí que, por favor, bajara el volumen. Ella se limitó a mirarme y cerró la puerta. Luego subió el volumen de la radio aún más. La noche siguiente se quedó a dormir mi novia. Me desperté en mitad de la noche y vi la sombra de una persona junto a la cama, mirándonos mientras dormíamos. Pensé que estaba alucinando, como me suele pasar en la oscuridad cuando tengo sueño. Pero entonces la sombra empezó a hablar. Era mi vecina. Llevaba algo en la mano. Había entrado a escondidas durante la noche, y quién sabe cuánto tiempo llevaba ahí de pie. «Deberías de cerrar la puerta con llave por la noche», nos dice, y se marcha. A la mañana siguiente, oigo a alguien haciendo ruidos extraños debajo de la ventana de mi dormitorio. Es mi vecina, hablando sola en lenguas incomprensibles. Lleva una bolsa de plástico en la mano con el cadáver en descomposición de su perro adentro. Afuera hace un calor abismal y puedo oler la muerte que sale desde la bolsa. En ese momento estoy muerto de miedo. Está claro que está completamente loca. Subo las escaleras, llamo a la puerta de un vecino y le pregunto qué demonios está pasando. Mi vecino está tan asustado como yo. Al parecer, ella también irrumpió en su departamento una noche mientras él veía la tele con sus hijos. Se levantó del sofá para ir por unos snacks y se la encontró detrás del sofá mirándolo fijamente con un taladro eléctrico en la mano. Ahora ya sé qué llevaba en la mano. En ese momento básicamente me estoy cagando de miedo. Llamo a la policía y ellos ya saben todo sobre ella. Al parecer es una esquizofrénica violenta y no se ha tomado la medicación, pero no pueden obligarla ni entrar en su piso sin su permiso, porque es la propietaria. Lo único que pueden hacer es detenerla cuando salga a la calle.
Me paso los 2 días siguientes despierto, esperando a que se le acaben los cigarrillos, cuando la oigo salir a las 2 de la madrugada para cruzar la calle e ir al 7-Eleven. Llamo a la policía. En menos de 2 minutos llegan 3 coches y una furgoneta especial. La inmovilizan, la meten en la furgoneta y se la llevan a algún centro psiquiátrico. En menos de 1 minuto es como si nunca hubiera estado allí. Nunca volví a verla. Todavía tengo pesadillas en las que me miran mientras duermo. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver el video. Si te gustó, agradecería mucho que te suscribieras y me regalaras tu like como una muestra de apoyo. Realmente me gustaría leer sus comentarios y sus historias acá abajo. Entonces, te veo en el próximo video.